Hermanos, que el Señor les bendiga. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía, ¿eh? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos, y dice este salmo que es bueno y que es delicioso cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Así que damos gracias a Dios por esa preciosa palabra y porque podemos estar juntos en armonía para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y vamos a tener la oración de invocación. Les voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a orar pidiéndole al Señor la dirección para este tiempo. Oremos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra, Señor, nos instruye. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad. Y gracias por Jesucristo, tu Hijo, Señor, por el cual tenemos redención y salvación. Te adoramos y te exaltamos en este día. Y te pedimos, Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, Señor, que estés con nosotros y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Que tu gracia se manifieste en nuestras vidas, que tu presencia sea real cada día y que en este tiempo, Señor, quites toda perturbación de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos estar fielmente puestos nuestros ojos en ti y en adorarte, Señor. Dirígenos en este tiempo, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre. Usa al pastor que va a traer tu palabra, la cual, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Y gracias porque podemos adorarte en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y así puestos en pie, vamos a comenzar cantando la alabanza que se titula Te daré lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Y vamos a traer delante del altar nuestras coronas y vamos a darle al Señor lo mejor de nuestra vida, que es nuestra obediencia. Así que cantamos, te daré lo mejor. Queremos darte
nuestro Dios, que le demos lo mejor de nuestra vida. Seguimos cantando a nuestro Dios. El salmo que habíamos leído, el Salmo 133, habla acerca de la comunión entre los hermanos y que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y este himno que vamos a cantar ahora se titula Dulce Comunión, que sea así, dulce la comunión que vamos a tener entre nosotros y con el Señor en esta tarde. Así que vamos a cantar Dulce Comunión. Póngase en pie, por favor. Al Señor, que somos libres y salvos en los brazos de nuestro Salvador. Vamos a buscar, hermanos, la lectura de la palabra que está en Hechos, capítulo 4, versos del 1 al 13. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hechos capítulo 4 del 1 al 13. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad
¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían y que había estado con Jesús. Dios le bendiga. Gracias al Señor por su palabra. Y seguimos cantando y adorando a nuestro Dios. Y esta alabanza se titula, dice, al Dios que adoramos, a ese Dios que hizo la creación, a ese Dios que con el poder de su palabra reina con autoridad, ¿eh? A ese Dios le rendimos toda nuestra adoración porque no hay nadie como Él, ¿eh? Él es todopoderoso, Él es el Dios que adoramos. Así que cantamos a nuestro Dios esta preciosa alabanza. Te adoramos, Señor. Eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es su
Aleluya, aleluya nuestro Dios. Dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y a ese Todopoderoso vamos a seguir cantándole y vamos a decir que Él está sentado en su trono y que Él es poderoso, poderoso. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Dile poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Una vez más, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Quiero escucharlos a ustedes, a ver, poderoso.
Gloria al Señor, que es poderoso. Muchas gracias, hermanos. Pueden sentarse. Bien, que Dios les bendiga a todos. Me gustaría que tuviéramos la amabilidad de abrir nuestras Biblias y buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Hechos, capítulo 4, del 1 al 13. Luego que nuestro hermano Eduardo leyó la lectura de Hechos, capítulo 4, del 1 al 13, pues yo solamente voy a leer entonces 2 versículos nada más de esta porción. Y quisiéramos énfasis solamente en el verso 12 y 13. Amén. Dice la palabra del Señor: en ningún otro hay que salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra. Tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Gracias por ese privilegio que tenemos de formar parte de tu pueblo, y gracias porque somos la iglesia de Jesucristo. Urge la necesidad en estos tiempos de que como iglesia nosotros podamos tener este aliciente verdadero. Permite que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar todas las riquezas inescrutables que están implícitas en el desarrollo de tu palabra. Padre, estamos aquí, tenemos hambre de ti. Quita toda perturbación de tu mente, de nuestras mentes, y permite que sea el Consolador, el Espíritu Santo, el encargado de poner las enseñanzas tanto generales como específicas de tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón. Permite que estas enseñanzas sean para la gloria y honra de tu nombre, y que nosotros podamos entender que fuimos creados con un propósito, con un designio, y sobre todas las cosas para tributarte a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Gracias porque aun cuando vivimos en un mundo que no podemos entender lo que es causa y efecto, nosotros sabemos que tú eres causa por la cual tú te has revelado, Señor. Y sabemos que eres efecto porque vivimos porque tú vives, Señor. Por eso es que en esta tarde te pedimos que te quedes en medio nuestro. Permite que pongas palabras en mi boca. Lo importante aquí no es quién habla la palabra, sino el mensaje de tu palabra, Señor. Permite que podamos atesorarlo en lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, en esta tarde vamos a estar estudiando Hechos capítulo 4 del 1 al 13, y quiero que miremos algunos detalles muy interesantes que están implícitos en todo este contexto. Pero yo quiero darle como título a mi mensaje: evidencias de que andamos con Jesús. Ese va a ser el título de mi mensaje en esta tarde, y permite el Señor que al terminar seamos capaces de comprender cuáles son las implicaciones que tiene para la vida cristiana saber la connotación de que una persona camina con Jesús o ha caminado con ¿quién? Con Jesús. Creo que si miramos este versículo 13 del capítulo 4, quiero que lo miremos porque voy a tratar de hacer una reflexión general de este texto, donde dice la escritura: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que sin letras del vulgo, ¿qué pasó? Se maravillaban al ver aquello y les reconocían que ellos habían estado con Jesús. Mis queridos hermanos, en esta tarde, a manera de una pequeña introducción, quisiera decirles que hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré con quién, te diré qué, quién eres. Creo que lo que este refrán quiere decir es que es muy importante que pensemos bien con quién nos relacionamos, con quién andamos, porque en alguna medida esto influirá grandemente en nosotros, en nuestro diario vivir. Claro está, esto tiene una enseñanza bíblica, pensando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33,
donde hay otras versiones que dicen las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pero en la Biblia de las Américas y otras versiones dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y la palabra, mis queridos hermanos, no se equivoca. Hay muchos dicharachos que no son bíblicos, pero hay otros que tienen sus enseñanzas bíblicas, y hay muchos pensamientos que uno escucha de tradición a tradición, como dime con quién anda y te diré quién eres. Son muchas las enseñanzas que oímos constantemente a la hora de dar un consejo, a la hora de dar una enseñanza a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros familiares, a la hora de compartir una idea o un consejo en el trabajo. En fin, son innumerables las enseñanzas que están implícitas en muchos dicharachos que no son bíblicos, pero lo que sí nosotros sabemos es que lo normativo para el cristiano debe de ser ¿qué cosa? Lo bíblico, las escrituras. ¿Por qué? Porque número uno, la Biblia es la palabra de Dios. Número dos, la Biblia es inerrante, objetiva, suficiente, tiene una perspicuidad clara y es el fundamento de la verdad revelada ¿por quién? Por Dios. Entonces vivimos en un mundo donde se vive por preferencias personales, pero no por absolutos bíblicos. Y creo que como cristianos nosotros estamos llamados a entender que lo normativo en la vida cristiana no son las preferencias institucionales, ni emocionales, ni personales, sino son más bien los absolutos bíblicos. Creo que teniendo esto en mente, quiero que veamos hoy algunas evidencias que muestran cómo una persona ha andado con Jesús o ha caminado con Jesús. Y lo que esto produce en los creyentes a la hora de una persona que ha vivido y se ha relacionado con un estilo de vida que marca la diferencia porque ha caminado con Jesús, creo que es de vital importancia para el desarrollo y crecimiento de la vida cristiana. Ahora, muchas personas en el tiempo de Jesús querían andar con Él, muchos querían seguirle a Él, pero muchos seguían por motivaciones equivocadas. Muchos seguían porque veían las señales, los milagros y los prodigios que hacía Jesús. Otros seguían por los panes y los peces. Pero dentro de toda esa multitud habían personas que verdaderamente seguían a Jesús por una motivación correcta. La pregunta en esta tarde es: ¿cuál es la motivación que me lleva a mí y a ti seguir a Jesús? Creo que tengamos esto en mente porque cuando vamos a algunos ejemplos bíblicos, como Juan capítulo 6, versículo 2, dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Estos eran ¿qué? Los curiosos. Había otro grupo que querían apoderarse de él para hacerle rey, pero él dice que se alejó. Cuando vamos a Juan capítulo 6, versículo 15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte y estuvo solo. Si vamos a Juan capítulo 6, versículos 22 y 24, podemos ver la gente lo busca, hermano, cuando leemos esta porción de la Escritura, porque querían andar con Jesús. Este es otro grupo dentro de todo el contexto general. Pregunto, ¿qué es andar con Jesús? ¿O cuándo andamos realmente nosotros con Jesús? O mejor dicho, ¿cuáles son las evidencias de que nosotros andamos y caminamos con Jesús? Pues precisamente en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero compartir algunas ideas, tanto generales como específicas, que están en todo este marco escritural, y quiero que nosotros podamos tener una línea demarcatoria en cuanto a las características que reflejan una persona que verdaderamente camina con Jesús o que ha caminado con Jesús.
Y creo que el primer punto que voy a traer a colación en esta tarde es que una persona que muestra evidencia de que ha caminado con Jesús es cuando habla con denuedo. Pensando en el texto, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Ahora, la palabra denuedo viene de una palabra griega que es parecía. De pa es todo, iresis es habla. Entonces, esto denota libertad de hablar, libertad de expresión, pronunciamientos sin reserva. Y se traduce denuedo aquí en Hechos 4:13. Muy importante la libertad de expresión, poder hablar lo que sentimos, lo que pensamos. Amén. Algunos sinónimos de esta palabra son abiertamente, hablando abiertamente, o hablando claramente, o hablando confiadamente. Son sinónimos que están relacionados con denuedo. O sea, hablar abiertamente. No tengo temor de hablar abiertamente porque yo he creído, yo sé en quién he creído y no tengo temor a hablar de quién. De Jesús. Por eso hablo claramente y hablo confiadamente de que soy un hijo de Dios. También, mis queridos hermanos, podemos decir que es el hablar con valentía, con resolución, con esfuerzo, con decisión, con arrojo, con atrevimiento. Creo que Pedro y Juan andaban con Jesús y ellos hablaban con denuedo, y esto significa, mis queridos hermanos, que ellos se daban a conocer y que ellos andaban hablándole al pueblo de Jesús. Si vamos al versículo 1 de Hechos 4, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Mis queridos hermanos, creo que lo importante es qué dice la Escritura. No ir al texto con presuposiciones ni preferencias personales, sino que qué dice la palabra de Dios. Y es por eso que es importante ver los versículos bíblicos que apoyan en contextos generales o específicos o en otros contextos, para ver lo que ocurría en el mundo bíblico y llevarlo hoy al mundo del intérprete. Pregunto, ¿es usted un hermano que anda hablando abiertamente y sin impedimentos de Cristo? ¿O está practicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo? Mis queridos hermanos, Pedro y Juan enseñaban al pueblo. En el versículo 4 de este capítulo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Fíjense, hermano, Jesús llamó a 12, luego fueron 170, luego 120, 500, 3,000, 5,000 y hasta lo último de las naciones. Quiere decir que hay un principio de multiplicación y nosotros estamos llamados a multiplicarnos. Nosotros estamos llamados a crecer. Nosotros estamos llamados a parir porque somos ovejas. Y las ovejas son las que paren, los pastores no paren. Los que paren son ¿quiénes? Las ovejas. Entonces es importante que nosotros miremos que hay un principio de multiplicación y es importante que nosotros entendamos que hay áreas de crecimiento en la vida cristiana. Hay un crecimiento numérico. Cuando la iglesia crece en número, la iglesia está creciendo numéricamente. Hay un crecimiento diaconal, que es cuando la iglesia sirve. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Cuando la iglesia sirve, tiene un crecimiento diaconal. Hay un crecimiento misional, y es cuando la iglesia deja de ser centrípeta y empieza a ser centrífuga hacia afuera, a las naciones, porque la iglesia está llamada a multiplicarse, a ir por todo el mundo y predicar ¿qué cosa? El evangelio.
Y es un verbo en imperativo y el único tiempo que tiene es presente y no tiene primera persona. Es tú, él, ik, vosotros, sí. Importante que en griego es más que imperativo, es un gerundio. Es mientras ustedes van yendo, un presente continuo, una acción continuada, donde un cristiano y un discípulo de Cristo marca la diferencia, muestra que ha caminado con Jesús todos los días predicando. Cada vez que veíamos a Jesús era predicando, enseñando y sanando. Amén. Y queridos hermanos, Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué cosa? Salvo. Hay más de 3000 religiones en el mundo y todas son mentiras. El cristianismo es un sistema de vida, no es una religión. Es un sistema de vida donde Cristo marca la diferencia. Amén. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos porque seguimos a Jesús. Y es por eso que mostramos un estilo de vida. Ahora, es importante que nosotros entendamos esta realidad. La pregunta en esta tarde es: ¿lo está haciendo usted? ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que invité a alguien para que oyera de Jesús? Pedro y Juan hablaban con denuedo acerca de Jesús. Y una forma de nosotros hablar con denuedo en estos días es cuando damos testimonio de Jesús. En Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban ¿qué? Testimonio de la resurrección de Jesús. Dice: y abundante gracia era sobre ¿quién? Sobre todos ellos. Pregunto en esta tarde: ¿es usted un hermano que da testimonio de Jesús? Hermano, estamos llamados a ser discípulos. Estamos llamados a dar testimonio. Y cuando no lo hacemos, fallamos al llamamiento y fallamos a quien nos llamó. ¿Es verdad o no es verdad? Si Dios está tratando con tu vida y ve una lucha, ve como una negación de parte de nosotros, es porque estamos fallándole al llamado de Dios y al que hizo el llamado. Permita el Señor que nosotros entendamos esta realidad. Con gran poder los apóstoles, dice, daban testimonio. Hechos 4:33 de la resurrección de Jesús. Dice: y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5 que habla el testimonio de Dios. O sea, Pablo hablaba de Jesús, lo hacía igual que Pedro y Juan. Dice aquí en 1 Corintios 2 del 1 al 5: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice Pablo: yo estuve entre vosotros con debilidad y estuve con mucho temor, estuve con temblor. Dice: y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermano, somos cristianos que nos damos a conocer en el hogar, somos cristianos que nos damos a conocer en el trabajo, en la escuela. Recuerde que usted muestra que anda con Jesús cuando usted habla abiertamente de Él. Estoy recordando una madre que fue a mandar a un niño al preuniversitario, y como eran cristianos y toda una vida se había desarrollado en un hogar cristiano, la madre y el padre: vamos a orar por ti para que el Señor te libre de las tentaciones, de las luchas y de los problemas en la escuela, por ser cristiano. Y el niño estaba un poco como temeroso. ¿Pero por qué? Dice: porque por ser cristiano vas a tener lucha y vas a tener pruebas y vas a tener crisis.
Y dice que oraron por él. Y luego que habían pasado años en la escuela, los padres se reunieron con él y le dijeron: queremos hacerte una pregunta. Mijo, ¿recuerda cuando empezaste en la escuela que oramos por ti para que Dios te cuidara de los problemas, de las luchas y de las tentaciones? Cuando la gente supiera que eras cristiano, ¿puedes hablar de las luchas y los problemas que tuviste? Y él le dijo: sí, mamá, no tuve ninguno. Y dice que la madre le preguntó: ¿pero cómo va a ser? Me dijo: nada, nunca dije que era cristiano. Aparentemente vivimos en una sociedad que, por no decir que somos cristianos o por no vivir una vida que marque la diferencia, perdemos muchos privilegios. Pero permite el Señor que nosotros entendamos que nosotros no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos peregrinos extranjeros y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos cristianos que nos damos a conocer en todos estos lugares. Los cristianos, hermanos, eran amenazados de muerte, eran encarcelados. Hechos 4:3 dice: y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya que tarde. ¿Y qué dice el texto? Y hablaban de Jesús, dice el texto. Hoy hay libertad de hablar. Quizás no lo hacemos por temor, por miedo, pero en Hechos 5:42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de qué, de ser salvos. Hermano, cuando andamos con Jesús, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pregunto: ¿es usted un hermano que pide a Dios en oración poder hablar de Cristo con denuedo? Hechos 4:19-20 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos, ¿qué cosa?, oído. Mis queridos hermanos, nosotros debemos decir lo mismo, porque Dios se ha manifestado en nuestras vidas y de muchas maneras. Así que honrémosles hablándole de Él a los perdidos, honrémosles dándole toda la gloria y la honra a Él, y vivamos marcando la diferencia en este mundo. Entonces, una de las evidencias de que andamos con Jesús es que hablamos con denuedo, con firmeza, con valentía de Él a las otras personas. Una segunda evidencia de una persona que es discípulo y que es cristiano es cuando nos reconocen como que somos discípulos de Cristo. Hay algo diferente en esta persona. Los discípulos de Jesús se dieron a conocer. En Hechos 4:13 dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, dice ahora, y sabiendo que eran hombres que sin letra, analfabetos y del vulgo, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado, ¿qué cosa?, con Jesús. Es el texto que les reconocían que habían estado con Jesús por su conocimiento y por el uso que tenían de ¿qué?, de la Escritura. Sus argumentos bien ordenados y poderosos, su comportamiento, su manera respetuosa y su denuedo hablaban de que habían estado con Jesús. Hermanos, solo hay que mirar esta porción de la Escritura para ver que Pedro y Juan eran pescadores sin escuela formal, pero habían sido bien instruidos por Jesucristo. En Marcos 3, versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así que había un propósito, había un plan, había un orden, pero había un propósito: que estuvieran con él
para enviarlos ¿a qué? A predicar. La Biblia nos enseña que no necesitamos ser universitarios o personas estudiadas para que nos reconozcan, para que vean que andamos con Jesús. Pero sí hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Porque el creyente vive por preferencias personales. El creyente vive para su propia gloria. El creyente dice lo mío primero. El creyente está pensando en vivir bajo la perspectiva horizontal de este mundo. Pero el discípulo es una persona que se niega a sí mismo, que toma su cruz y sigue a Cristo. Todos en alguna medida hemos sido creyentes, pero gracias a Dios que somos también discípulos. Y quiero recordar las palabras de San Agustín de Hipona cuando habló de la meditación. Porque a nosotros nos cuesta mucho la meditación. Nosotros oramos a Dios, pero muy poco meditamos lo que Dios nos habla. Y él decía que la meditación tenía el retenio, el diletio y el contemplatio, en latín. El retenio es cuando uno lee, pero retiene la idea central de lo que ha leído. El diletio es cómo me deleito en esa verdad. Y el contemplatio es cómo contemplo a Dios a través de esa verdad. Pues es importante cada vez que yo lea algo, aprenda algo, retenio, diletio y contemplatio. Retengo la verdad, me deleito en esa verdad y contemplo a Dios a través de esa ¿qué? Verdad. Pregunto, ¿es usted un hermano que sabe bastante de Jesús? Puede que la gente lo reconozca como una persona que sabe mucha escritura, pero en la cabeza no baja al corazón. ¿Por qué la generación de mayores conocían poco escritura, pero la que conocían la vivían? ¿Por qué esta generación antigua vivieron todos para la gloria de Dios? ¿Y por qué esta generación moderna vive en lo mío primero? ¿Por qué vivimos por preferencias personales y no por absolutos bíblicos? Creo que hay muchos ejemplos en la palabra de hombres y mujeres que cuando conocieron a Cristo, su vida fue cambiada, transformada y empezaron a dar testimonio. Una de las pruebas es el joven Timoteo en el capítulo 16 de Hechos, versículo del 1 al 2. Dice que Timoteo era un hombre que se daba a conocer por su testimonio. Hechos 16 del 1 al 2, después llegó a Derbe, dice, y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Dice el texto, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es decir, que la gente sabía diferenciar en si Timoteo era un creyente o era un discípulo. El creyente piensa en él, el discípulo piensa en el reino de Dios. El creyente piensa en lo mío primero, el discípulo ama al Dios de la obra y ama la obra de Dios. Pregunto, ¿es usted un hermano que se da a conocer por su manera de andar, por su manera de vivir? Cuando usted, hermano, no anda con Jesús, se evidencian en su vida algunos frutos que muestran verdaderamente que Dios no ha estado con usted. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el albador. Dice, permanecer en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En esto es glorificado mi Padre, dice el versículo 8 al 10, en que llevéis mucho fruto y seáis qué cosa, asimismo discípulo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Dice permanecer en qué, en mi amor. Si guardares mis mandamientos. Dice permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Y en Juan 14, versículo 23 al 24 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice: el que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pregunto en esta tarde: ¿cuántos de los hermanos que estamos en esta tarde andamos verdaderamente caminando con Jesús? Permita el Señor que hablemos el Evangelio con denuedo, es decir, con valentía, con resolución, con esfuerzo, con decisión, con arrojo. Y permita el Señor que las personas vean en nuestra vida, en nuestro testimonio, al Cristo que servimos y al Cristo que adoramos. Permita el Señor que nuestras vidas hable tanto como nuestras palabras, y que las personas digan: ellos andan con Jesús. Mis queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos algunos detalles específicos de un discípulo de Cristo. Los discípulos de Cristo creen en Jesús. Los discípulos de Cristo crecen en Jesús. Los discípulos de Cristo obedecen a Jesús. Los discípulos de Cristo son como Jesús. Y los discípulos de Cristo guardan todo lo que Él nos ha mandado hacer. Creo que el proceso de crecimiento de un cristiano es: número 1, profundizar en Cristo. Número 2, depender de Cristo. Número 3, sujetarse a Cristo. Y número 4, confiar solo en Cristo. En otras palabras, un discípulo es alguien que cree en Él, que crece en Él y lo obedece para ser como Él. Quiero terminar en esta tarde solamente con 10 cualidades que muestran un discípulo de Cristo. Primeramente, un discípulo de Cristo es apasionadamente comprometido con Jesús. Lucas 14, versículo 25. Un discípulo de Cristo muestra un amor extraordinario por las personas. Juan 13, del 34 al 35. Un discípulo de Cristo tiene un corazón de siervo. Mateo 23, 11. Un discípulo de Cristo es sensible y sometido al Espíritu Santo. Juan 14, del 16 al 17. Un discípulo de Cristo es gobernado por la autoridad de la Escritura. Juan 8, 31 al 32. Un discípulo de Cristo vive moralmente puro. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Un discípulo de Cristo es un evangelísticamente audaz. Marcos 16, 15. Un discípulo de Cristo se involucra en la comunidad bíblica. Hechos 2, 42. Un discípulo de Cristo es justo y generoso. Mateo 6, 24. Un discípulo de Cristo vive con un propósito, con un designio y para la gloria y honra de Dios. La pregunta en esta tarde es: ¿qué somos, creyentes o discípulos? Permita el Señor que seamos discípulos de Cristo, que pensemos en la gloria de Dios, que vivamos para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Y permita al Señor que nosotros recordemos las palabras que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. 2 males hizo mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis queridos hermanos, los creyentes se diferencian de los discípulos en muchas cosas. Por ejemplo, Dios le está diciendo aquí que el ser humano tiene anhelos. Y están los anhelos ligeros y los anhelos críticos. Los anhelos ligeros es cuando yo me lleno de cosas,
casa, carro, teléfono, todo. Cuando yo estoy llenándome de trapo, tripas y tarecos, yo me estoy llenando de anhelos ligeros. Cuando yo me estoy llenando de personas diciendo, es que yo conozco a todo el mundo, soy amigo del pastor, del abogado, del carnicero, del policía. Oye, este hombre conoce a todo el mundo. Estoy trabajando en los anhelos críticos. Y los creyentes se alimentan de anhelos ligeros y críticos. Y Dios le dijo a Jeremías, esos son cisternas rotas que no retienen agua, porque no llenan el vacío que intrínsecamente está en el corazón del ser humano. Pero Jeremías, hay un anhelo decisivo que surge de una relación con Dios. Entonces no vivamos por anhelos críticos y ligeros, vivamos por anhelos decisivos que surgen de una relación con Dios. Solo así podremos mostrar que verdaderamente vivimos en un mundo como discípulos de Jesucristo y que hemos caminado con Jesús. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Amén.